el versículo que a muchos nos gusta. El versículo dice número uno para poner en el posteo de Facebook, en la tarjetita de la bolsa de regalo, etc. Deleítate en Jehová o deleítate en el Señor y Él concederá o cumplirá las peticiones de tu corazón. Pero tú ahora te debes estar preguntando, pucha, pero yo me he gozado en hacer cosas para el Señor y no veo las peticiones de mi corazón que se cumplan. Bueno, también soy de ese grupo. Pero hoy vamos a descubrir en su contexto algunos tips, algunas direcciones de por qué quizás no estamos viendo tan cumplidas las peticiones de nuestro corazón. Vamos a verlo. En el nombre del Señor Jesucristo comenzamos. Lindo recuerdo a las ovejitas de un producto un poquito antiguo de la librería. Salmo 37.4 es titulado en Reina Valera como El camino de los malos. Ya el título, que no es inspirado obviamente, pero ya te debiera guiar un poquito al sentido de el verdadero deleite en Dios. Salmo de David. Cuando dice deleítate a sí mismo en Jehová, este es un salmo que tiene en realidad dividido por 40 versículos, bastante largos, pero con los primeros versículos, los primeros 9, ya vamos a tener suficiente luz o iluminación o revelación, si no te gusta que se diga iluminar, para que veas a qué se refiere con el verdadero deleite en Jehová. Y esto fue algo que me impactó mucho, mucho. Vamos a comenzar de la base. Muchos pensamos que deleitarse en Jehová es, por ejemplo, hoy día fui a la iglesia y tuve un tremendo deleite, wow. Hoy día no, lo vi en la calle, vi a una persona, le prediqué el evangelio, qué deleite, qué gozo, qué satisfacción más grande. Pero tú después dices, oye, pero aún no se me cumple en mí lo que dice acá esta promesa del 37.4, ¿qué pasa? Es que, ¿cuál es el detalle, hermano? Es que si tú piensas en deleite como cosas que son así, de chispeo, de cosas solamente puntuales, no te estás deleitando en el Señor, porque tienes un Dios eterno, tienes un Dios, como dice el Salmo 121, que no duerme, ni descansa, no duerme, ni se adormece. Tienes un Dios diario, 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 que no se enferma, que no se detiene. Entonces, si tus deleites son tan cercanos como los deleites seculares, que podríamos decir, uy, un buen deleite, uy, mi plato favorito de comida, un buen deleite, uy, 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 sería que mi equipo favorito de fútbol ganara, o que yo en la pichanga del fin de semana con los amigos, yo fuera la figura del partido. Son deleites puntuales, que no pasan más allá de una hora o unos minutos. Entonces, ¿a qué? Entonces, ¿a qué nos referimos? ¿Cuál es el verdadero deleite? Es un deleite permanente, es un deleite frecuente, es un deleite diario, es un deleite en lo bueno, en lo malo. Es el cumplimiento total de Romanos 8:28, que toda cosa buena o mala te ayuda para el propósito conforme al cual tú has sido llamado en el Señor, porque es el propósito del Señor. De repente también confundimos Romanos 8:28 con mi propósito de creyente, de hijo de Dios, de cristiano, de redimido en Cristo, y en realidad se refiere al propósito del Señor, del que nos llamó, etcétera. Ahora tú dirás, ya Carlos, ¿y cómo sacaste esa conclusión? ¿Y por qué tengo que creerte? No, no me crea a mí, hermano. Créale siempre a la escritura. Van por eso, siempre lo repito, esto es como la millonésima vez que lo subo en mis videos. Contexto. El contexto ayuda muchísimo, pero también ayuda la oración y la sabiduría. Pedírsela al Señor, la iluminación o revelación de la escritura. Comenzamos. ¿Cuál es entonces el deleite que pide el Señor para concederme las peticiones de mi corazón? Tenemos la clave en el versículo 1, dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Nos pide tener la actitud final que tuvo Asaf, el salmista que escribió el Salmo 73. Él envidiaba a los impíos, por dar un ejemplo, pucha Señor, yo soy hijo tuyo creyente y tengo que andar en micro, no puedo ahorrar para tener mi auto, y el que es impío, el que es ladrón, pucha ya anda en un auto año 2023, etcétera, una cosa así. Pero después, al final, él entendió que por un tiempo ellos tendrán esos deleites, porque el deleite para los hijos de Dios es eterno y es lo mismo que vemos acá. Y nunca te vas a olvidar porque Salmo 37 simplemente lo das vuelta, 73, y están entrelazados. Aunque lo haya hecho uno David y el otro lo haya hecho Asaf, el mismo Espíritu Santo es el que inspiró a escribir a estos dos autores. Gloria al Señor por aquello. Te lo hemos dicho muchas veces, la Biblia está conectada de principio Génesis a final Apocalipsis, Antiguo, Nuevo Testamento, autores judíos, autores no judíos, como Lucas, por ejemplo, también. Gloria al Señor, pero sigamos, sigamos, que está muy bueno. Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Y después siguen el 2, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Entonces, ¿qué te digo? ¿Para qué te fijas en las cosas que tienen las demás personas?
Disfruta lo que tú tienes en el Señor ahora, que quizás no es mucho, pero recuerda que tienes en la eternidad, en el reino, mucho más, una eternidad, una morada, etcétera. Versículo 3, esta frase: confía en Jehová y haz el bien. Si la persona que, el impío, que puede decir el inconverso, tiene más que tú, bendícelo, ora por él, predícale, sea amigo de él, haz el bien ante toda circunstancia. No te alteres, querido hermano. Entonces aquí ya tenemos las dos claves de cuál es el deleite en el Señor. No impacientarse, no mirar cómo es prosperado el prójimo. Confiar en el Señor y seguir obrando bien. Claro, confía en Jehová y haz el bien. Y después dice el 3: y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. ¿Por qué la verdad? La verdad es Jesucristo. Y la verdad es que esta vida no es única. Esta vida se acaba y pasamos a una eternidad con el Señor. Esa es la verdadera. Esta vida es corta. Es una farsa o no es una farsa, sino que es una farsa en el sentido de que esto es todo lo que viviremos. No, hay una eternidad con otras cosas. Es lo mismo cuando te dicen, por ejemplo, después tenemos, aquí por ejemplo dice, luego viene: encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Vamos a los versículos 7 ahora: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo de que prospera en su camino. ¿Ven cómo repite? Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Entonces, ¿qué es lo que te dice el Señor en esta hora a ti y a mí? Conténtate, conténtate, ten contentamiento con lo que tú tienes. No envidies lo que tiene el prójimo, el mal prójimo, porque él lo que tiene ahora no se lo va a llevar a la eternidad, probablemente va a ir a una condenación. Y mira, eso es lo que realmente dice el Señor: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Por qué? Lo vamos a enlazar con el famoso Mateo 6:33. Busca primeramente el reino, o sea, esto que es el juicio y su justicia, y la justicia nuestra, como dice Romanos 5:1, ¿quién es? Jesucristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 9, 5:9: pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira a la cual los impíos van a ir. Romanos 10:4 dice: porque el fin de la ley es Cristo para justicia con todo aquel que él cree. Y el 3 decía: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Querido hermano, estamos viendo que el verdadero deleite en Dios es algo permanente. Es que aunque tú no tengas muchas cosas, pero no importa, te gozas con ello porque piensas en lo eterno, como es tu Dios eterno, como es tu Salvador eterno, dice Hebreos 13:8. Te voy a anotar las citas de Romanos para que no las olvides: 5:1 y el 9 y el 10 con el 3 y el 4. Querido hermano, esto lo acabo de entender hoy. No te impacientes a causa de los malignos. No estés pendiente del resto. Ten tu mirada en Cristo, Hebreos 12:2, puesto los ojos en el autor y consumador de la vida. Por eso dice ahí: deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si estás deleitando en los momentos pequeños o los cortos momentos de placer en el Señor, los que te nombré al principio, es por eso que tú no estás recibiendo las peticiones de tu corazón. El Señor lo que quiere es que tú te deleites en toda tu vida, que aunque estés quizás enfermo, problemático, soltero, etcétera, que te goces, que nos gocemos en la situación que tenemos. Y Él ahí va a conceder las peticiones de tu corazón, porque el Señor quiere que todos tengamos el fin al cual Él nos ha planeado. Por ejemplo, si tú te gozas toda la vida, todo tu diario, vivir tu día, tu mañana, tu noche, te gozas en el Señor, vas a estar pensando en cosas más eternas. No pensarás en una cena, en un partido de fútbol, en un momento de éxtasis cortito, etcétera. No, vas a ver cosas de mayor duración. Por ejemplo, si eres soltero, probablemente el Señor ahí te concederá la petición de tu corazón, de tu esposa o tu esposo. Si eres un siervo y quieres hacer más cosas por el Señor, Él te va a usar para algo más permanente. Puede ser un ministerio permanente de evangelismo, predicador, pastorado, etcétera. Yo no lo tengo todo detallado, pero eso es el deleite en el Señor: pensar en cosas con fines eternos, con fines mayores. Ahora tú dirás: pero ¿y podría ser quizá también un auto o una casa más grande? Bueno, si tú necesitas realmente eso porque tienes más hijos, tienes una familia grande, etcétera, o te trasladas grandemente,
tienes traslados grandes a tu iglesia, a tu trabajo, y tú comprendes y tú vives en la presencia del Señor, confiando en Él y no amargándote porque el prójimo tiene algo más que tú, probablemente, no lo sé. Y eso, y no, estos no son los únicos ejemplos, quizás me quedo corto porque no tengo muchos ejemplos a la mano, en la boca, pero hermano, en resumen, deleítate permanente en Jehová y Él concederá las peticiones permanentes, para usos permanentes de tu corazón, siempre mirando al reino. Querido hermano, el Señor te bendiga, espero haber sido claro y espero haberte ayudado a ver un poquito mejor lo que es el verdadero deleite en el Señor.